Su esposa dijo, ya no lo amo. Si desapareciera antes de mi cumpleaños, sería el mejor regalo del mundo. Y desapareció. Para ser honesto, Claire, ya no lo amo. Si desapareciera antes de mi cumpleaños, sería el mejor regalo que podría darme. Esas fueron las palabras venenosas que Savannah Collins le susurró a su amiga por teléfono, sin saber que su esposo estaba de pie en el pasillo, escuchando cada sílaba de su traición. Ella no tenía idea de que el hombre al que acababa de faltarle el respeto ya estaba planeando concederle su deseo y darle el tipo de regalo de cumpleaños que nunca olvidaría. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el orgullo y la venganza. Espectadores, ¿qué harían si escucharan a su esposa decir esas palabras? ¿La confrontarías o silenciosamente concederías el deseo de su corazón? Deja tus pensamientos en los comentarios. La luz del atardecer se filtraba a través de las altas ventanas, tocando todo en la casa de los Collins con una calma melosa que no pertenecía allí. Jack giró la llave, abrió la puerta con cuidado y entró en silencio. Había llegado a casa 2 días antes. El trabajo había terminado antes de lo previsto. Por una vez, quería sorprender a su esposa. Se imaginó su sonrisa sobresaltada, el pequeño jadeo que solía dar cuando la alegría la tomaba por sorpresa. Pero antes de que pudiera llamarla por su nombre, su voz flotó desde la sala de estar, suave, divertida, despreocupada. Te lo digo, Claire, ya ni siquiera lo amo, dijo. Si desapareciera antes de mi cumpleaños, sería el mejor regalo que podría recibir. Hubo risas en el teléfono. Savannah se unió a él, ligera y genuina, del tipo que solía hacerlo sentir afortunado. Se quedó quieto en el pasillo, con las ruedas de su maleta apoyadas contra la alfombra. Sus palabras no resonaron, se hundieron. Cada sílaba era medida, deliberada, y aterrizaba en algún lugar detrás de sus costillas, donde la sorpresa se convirtió rápidamente en algo más frío. Ella continuó sin darse cuenta. Es dulce, pero ese es el problema. Demasiado seguro. Él lo planea todo. Quiero algo impredecible por una vez. Te lo juro, Claire, si él desapareciera por un rato, finalmente podría respirar. Jack exhaló lentamente por la nariz, calmando el temblor que quería aparecer en sus manos. Observó la luz parpadear en la foto de boda colgada junto a la puerta. Los dos en México, quemados por el sol y riendo, su cabello enredado por el viento del mar. Recordó lo orgulloso que se sintió ese día, seguro de haber hecho algo bien en la vida. Empujó la puerta aún más para abrirla. Savannah. Ella se giró sobresaltada. Su copa de vino tintineó contra la mesa. Jack, estás en casa. El vuelo llegó temprano. Sonrió como si nada en el mundo se hubiera roto. Deberías haber llamado. Yo hubiera venido por ti. Se encogió de hombros. Quería sorprenderte. Ella sonrió. El tipo que no le tocó los ojos. Lo hiciste. Ella tocó la pantalla de su teléfono, finalizando la llamada. Estaba repasando los últimos detalles para la próxima semana. Ya sabes lo locos que se ponen los cumpleaños. Sí. Dejó su maleta al lado del sofá y examinó los folletos esparcidos sobre la mesa. Arreglos florales, cotizaciones de catering, un correo electrónico desde un salón de baile del centro. Has estado ocupado. Alguien tiene que estarlo, dijo con ligereza, sirviendo más vino. Trabajas demasiado. Él se sentó frente a ella, con los codos sobre las rodillas, y la observó. El ritmo de sus movimientos, despreocupado, ensayado, le decía más de lo que sus palabras jamás podrían. Ella ni siquiera se dio cuenta del silencio que se extendía entre ellos. «¿Te gustará?», dijo finalmente. «Será elegante. Acentos dorados, iluminación suave y banda en vivo. Claire dice que será el mejor hasta ahora. Estoy seguro que lo hará». Su tono era casi gentil. «No suenes tan formal». Ella se burló. «Se supone que debes estar emocionado». Él asintió una vez. «Me aseguraré de que sea inolvidable». Ella sonrió, malinterpretándolo por completo. Cuando ella salió de la habitación para atender otra llamada, Jack se reclinó en la silla y se quedó mirando el vino que giraba en su copa. Captó el último rayo de sol, brillando rojo y en calma, su reflejo vaciló allí,
débil, disolviéndose. Más tarde, la casa quedó en silencio. Savannah se había ido a la cama temprano. Su risa aún resonaba débilmente en el pasillo desde su última conversación telefónica. Jack estaba sentado solo en la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose a su lado. El reloj digital del horno marcó las 23:42. Abrió su maletín y sacó una pequeña libreta de cuero. Las páginas estaban llenas de listas, proyectos, cronogramas, presupuestos. El orden siempre había sido su forma de mantener la paz. Pero esta noche, su letra parecía extraña, como si la hubiera escrito alguien que ya se había ido. Pasó a una página nueva y escribió una sola línea en la parte superior. Miró hacia el oscuro pasillo donde su perfume flotaba débilmente en el aire. Ella estaba dormida, soñando, sin que nada la molestara. Se dio cuenta de que no estaba enojado. Aún no. Él simplemente estaba harto de ser el hombre al que ella amaba. El refrigerador zumbaba suavemente. Afuera, la ciudad se sumió en el silencio. Jack cerró el cuaderno, lo guardó nuevamente dentro de su estuche y permaneció allí sentado un largo rato sin moverse, observando la sombra de las persianas de la ventana arrastrándose por el suelo. Cuando el reloj dio la medianoche, la calma en su rostro se había endurecido y se había convertido en resolución. La luz de la cocina se atenuó y él susurró a la habitación silenciosa, no como una amenaza, sino como un hecho ya puesto en marcha. Ella quiere que me vaya. Veamos cómo vive sin mí. Apagó la lámpara. Piso superior. La casa respiraba a su alrededor mientras él yacía despierto a su lado, con los ojos abiertos, contando las horas entre ahora y la mañana en que su bondad terminaría. La luz de la mañana entraba suavemente a través de las cortinas, rozando el suelo donde los zapatos de Jack todavía estaban cuidadosamente colocados al lado de la cama. Savannah se removió medio dormida, murmurando acerca de la degustación de pastel programada para más tarde. Él le respondió con un suave zumbido, ya vestido, ya pensando en otra cosa. La máquina de café silbó abajo. Observó cómo el líquido oscuro subía en la taza de la misma manera que ahora observaba todo con atención desde la distancia. El silencio entre ellos no era nuevo, pero esta vez tenía forma. Fue intención. Ella entró, con la bata atada flojamente a la cintura y el teléfono en la mano. Clare dice que el decorador podría necesitar otro depósito. ¿Lo puede enviar? Él asintió. Yo me encargaré de ello. Savannah se sirvió jugo de naranja, habló de invitaciones, de la lista de reproducción, de qué tono de dorado favorecería mejor su tono de piel bajo una iluminación suave. Jack escuchó. Cada frase que ella pronunciaba se acumulaba como un ladrillo más en una pared que él ya no planeaba escalar. Terminó su café, dejó la taza y se fue a trabajar. Su oficina daba a un tramo del centro de Dallas donde el calor brillaba sobre el asfalto. Se quedó junto a la ventana más tiempo de lo habitual, observando el pulso de la ciudad, la gente moviéndose, los autos deteniéndose, las luces cambiando. Le recordó con qué facilidad las cosas seguían su curso después del final. Al mediodía, llamó a la florista y duplicó el pedido de sus arreglos. Llamó al proveedor y pagó el saldo. Para cualquier otra persona, habría parecido devoción, pero cada transacción era otro hilo más en su silencioso diseño. No quería ninguna discusión posterior sobre quién era dueño de qué y quién había pagado. En su escritorio, escribió su nombre en un bloc de notas amarillo. Debajo escribió 7 días. Arrancó la página y la dobló y la guardó en su billetera. Esa noche, estaba en el sofá con su computadora portátil apoyada contra sus rodillas, repasando un video destacado de inspiración para fiestas. ¿Crees que debería ir con un saxofonista en vivo o con un DJ? Ella preguntó. Lo que creas conveniente, dijo. En su tono se escuchaba tranquilo, incluso amable. Nunca más tienes una opinión. Él sonrió débilmente. Tal vez confíe en tu gusto. Ella se rió, confundiéndolo con afecto. Por fin algo en lo que estamos de acuerdo. Él observó su perfil bajo la luz de la lámpara. Hubo un tiempo en que esa visión lo ablandaba, cuando hubiera cruzado la habitación solo para rozarle el cabello con los dedos. Ahora solo le recordaba cómo era la actuación cuando olvidaba el guión. Cuando esa noche la casa quedó en silencio,
Él volvió a sentarse en su escritorio. El brillo de la pantalla convirtió su reflejo en algo fantasmal. Comenzó a transferir documentos, contratos comerciales, archivos de propiedad y pólizas de seguros desde carpetas conjuntas a un almacenamiento privado. Los pequeños movimientos eran silenciosos pero deliberados, como desatar un nudo, un hilo a la vez. Cogió su teléfono y buscó el número de su hermano, Michael Collins Austin. Escribió un mensaje. Necesito un lugar para refrescar mi cabeza durante algunas semanas. ¿Puedo quedarme en tu casa? La respuesta llegó 5 minutos después. Siempre. Jack dejó el teléfono boca abajo y se reclinó hacia atrás, con los ojos cerrados. El aire en la habitación estaba cargado de recuerdos. Su risa de antes, abajo. El leve aroma de su perfume aún flotaba en las rejillas de ventilación. Todo se había convertido en ruido. 2 días después, la emoción de Savannah era eléctrica. Ella flotaba por la casa con tacones nuevos, probando su atuendo de cumpleaños en el espejo. Todo el mundo habla de esta fiesta, dijo durante el desayuno. Incluso Tyler llamó para preguntar si debía traer champán extra. Jack removió su café. Invita a quien quieras. Ya lo hice. Ella sonrió. No te importa, ¿verdad? De nada. Él cogió su teléfono y mientras ella hablaba le envió un correo electrónico a su abogado. El asunto era simple. Borrador finalizado. Firmaré antes del viernes. La voz de Savannah se escuchaba de fondo. Luz, inconsciente, perfectamente contenta en su propio reflejo. La observó por un momento, su cabello cayendo sobre un hombro. La forma en que ajustaba su collar, cada gesto ensayado para una audiencia que no era él. Él pensó que ella quería libertad. Le daré un final que se sienta como tal. Esa noche, cuando ella se quedó dormida, él abrió su maleta, solo medio llena, pero lista. Volvió a revisar el sobre. La nota estaba doblada dentro, su escritura firme y pausada. Luego lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta, cerró la cremallera y lo dejó junto a la puerta. Bajo la tenue luz del pasillo, se quedó de pie un momento, escuchando el suave zumbido del refrigerador y el ritmo constante de su respiración desde el piso de arriba. Todo era tan normal, casi pacífico. Se dio cuenta de que eso era lo que lo hacía perfecto. El siguiente amanecer sería igual a todos los demás, solo que esta vez conduciría a algo que no podría deshacer. Apagó la luz y se fue a la cama, con los ojos abiertos hasta la mañana. La casa estaba cálida con la luz del sol del atardecer cuando Savannah salió, sus tacones afilados contra las baldosas y su aroma esparcido por el pasillo. Cuando finalmente salió para el salón, el aire en la casa cambió. El leve portazo de la puerta principal y el eco de sus tacones se desvanecieron en el camino de entrada, dejando atrás un silencio que parecía ganado. Jack se quedó en la ventana hasta que su auto desapareció más allá del seto. Luego tomó su teléfono y llamó a su mejor amigo. Le habló en voz baja y le dijo que viniera enseguida. La casa ya se sentía diferente, todavía vacía, lista para ser vaciada. Subió las escaleras y sacó su maleta de debajo de la cama. Las camisas y los papeles que había doblado anteriormente esperaban en la cómoda. Los colocó cuidadosamente dentro, agregó su computadora portátil y una pequeña carpeta de cuero y luego cerró la cremallera del bolso. Cuando bajó, el timbre sonó una vez. Su amigo se quedó allí, con los ojos escrutando su rostro. Pero Jack solo se hizo a un lado para dejarlo entrar. Llevaron la maleta juntos. El ruido sordo de cada paso en las tablas del porche, marcando el comienzo de algo que no tenía retorno. Cargaron la bolsa en el asiento trasero de su auto y Jack se sacudió el polvo de las manos. Entregó las llaves de la casa. Mañana, dijo en voz baja. A las 6 de la tarde, ya se habrá ido a la casa. Trae al cerrajero y a los 2 hombres a los que les pagué. Cambia todas las cerraduras, puertas, portones, garaje y saca todo lo que le pertenezca. Lo quiero afuera antes de que regrese. Su amigo asintió, sin hacer preguntas. El plan tenía la precisión de un plano, cada pieza ya colocada. Jack le dio un sobre con dinero en efectivo y una lista de nombres para confirmar. Cuando termines, dijo, envíame un mensaje.
Se quedaron un momento junto a la camioneta. El calor del atardecer los presionaba. La casa detrás de ellos parecía tranquila, inconsciente de lo que la esperaba. Jack se giró hacia ella una vez, recorriendo con la mirada las líneas limpias del porche, las cortinas que ella había elegido, la vida que habían construido. Luego apartó la mirada. Me encargaré del resto desde Austin, dijo finalmente. Su amigo asintió de nuevo y se subió a su camioneta. El motor arrancó lento y constante. Jack lo vio alejarse, luego caminó hacia su auto, abrió la puerta y se deslizó detrás de él. El viaje hacia el sur fue largo y silencioso, la carretera se extendía bajo el sol, el paisaje se aplanaba hasta convertirse en un baño de color pálido. No encendió la radio. El ruido de la carretera llenaba el silencio con un ritmo que lo tranquilizaba más que la música. Cada kilómetro entre él y Dallas se sentía como el aire que volvía a sus pulmones. Llegó a casa de su hermano al anochecer. La luz del porche ya estaba encendida y el tenue olor a café se filtraba por la ventana abierta de la cocina. Llevó la maleta adentro y fue directo a la habitación de invitados. Sin encender la luz del techo, abrió su portátil en el pequeño escritorio junto a la ventana. El brillo de la pantalla era frío y nítido. Empezó a enviar los correos electrónicos de cancelación uno por uno. El salón de baile, el catering, el decorador, la floristería, la banda. Cada mensaje breve, cortés, definitivo. En cuestión de minutos, empezaron a llegar las confirmaciones. Reembolso aprobado. Procesamiento iniciado. El ritmo de las respuestas llenó la bandeja de entrada hasta convertirse en ruido de fondo. Cuando terminó, las revisó una vez más y luego cerró el portátil. Envió un último mensaje a su amigo. No olvides mañana. A las 6 en punto. La respuesta llegó de inmediato, ya acordada. Dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio y miró por la ventana. El aire nocturno afuera era tranquilo. Los árboles se mecían suavemente con el viento. En algún lugar detrás de él, persistía el tenue aroma a café, familiar y reconfortante. Inhaló una vez, lenta y uniformemente, y luego exhaló. En Dallas, Savannah estaría sentada bajo un secador de pelo, riendo de su fiesta, de cómo este año finalmente sería suyo. No sabía que su risa ya se había convertido en parte de su silencio, y que para cuando cortara el pastel mañana, todo lo que ella llamaba su vida la estaría esperando en el jardín delantero. En Dallas, Savannah estaba sentada bajo un secador, su reflejo brillando en el amplio espejo del salón. Le contaba a la estilista sobre su vestido, sobre el champán, sobre cómo su amiga le había dicho que esta fiesta marcaría el comienzo de su mejor año hasta ahora. Cuando condujo a casa más tarde, la casa estaba oscura, la entrada vacía, las luces apagadas, sus zapatos habían desaparecido de su lugar junto a la puerta, su abrigo faltaba. Del estante. Se quedó un momento en el umbral, disfrutando del silencio, y luego sonrió levemente para sí misma. Su deseo se había cumplido antes de lo esperado. Subió las escaleras, tarareando, con la mente ya fija en la celebración del día siguiente, sin percatarse del pequeño espacio que su ausencia dejaba atrás. La mañana de su cumpleaños llegó luminosa y tranquila. El vecindario aún dormía mientras el cielo se tornaba dorado pálido sobre Dallas. La casa del hermano de Jack estaba en silencio. El olor a café llegaba de la cocina. Jack estaba sentado en el pequeño escritorio junto a la ventana, con el portátil abierto, la mirada fija en la lista de confirmaciones de reembolso que había llegado durante la noche. Cada mensaje comenzaba igual. Estimado señor Collins, su cancelación ha sido procesada. Los leyó uno por uno, sin que su rostro revelara nada. Cogió el teléfono y le envió un solo mensaje a su amigo de Dallas. Una línea corta y directa. Asegúrate de cambiar las cerraduras antes del mediodía. La respuesta llegó casi de inmediato, ya arreglada. Dejó el teléfono a un lado, se recostó y dejó que el silencio llenara la habitación. Afuera, el viento agitaba las ramas del roble. El sonido, constante y bajo, había hecho todo lo necesario. No sentía culpa, solo la quietud nítida y pesada que llega tras tomar una decisión. De vuelta en Dallas, Savannah se despertó tarde, desperezándose bajo las suaves sábanas blancas.
Lo primero que notó fue el vacío a su lado, pero no le molestó. Sonrió levemente. El espacio en su almohada era fresco, el tipo de vacío que había empezado a anhelar. Por primera vez en meses, se sintió ligera. Avanzó por la mañana, tarareando, café en mano, revisando los mensajes de amigos que ya le enviaban felicitaciones de cumpleaños anticipadas. Su teléfono no dejaba de vibrar. Clare confirmando su vestido. Tyler bromeando sobre la fiesta. Alguien preguntando si Jack estaría allí. Escribió rápidamente. No, está fuera de la ciudad. Solo soy yo esta noche. Se tomó su tiempo para vestirse, rizarse el pelo, volver a pintarse los labios hasta que el reflejo en el espejo coincidió con la versión de sí misma que más le gustaba. A las 5 de la tarde, estaba lista. El vestido plateado. El perfume que había elegido brillaba suavemente al moverse. La fragancia perduraba como una sensación de confianza. Su amiga se detuvo en la entrada justo cuando Savannah se abrochaba los pendientes. «Estás perfecta», dijo Clare al abrir la puerta. Savannah se rió. «Será una noche inolvidable». Condujeron por el corazón de Dallas, con la música a todo volumen, la ciudad brillando al caer la noche. Al llegar al salón de eventos, la emoción de Savannah aumentó. Desde lejos, el edificio parecía estar lleno de luces. Pero a medida que se acercaban, su sonrisa se desvaneció. El aparcamiento estaba medio lleno, pero la gente que entraba no le resultaba familiar. No había ninguna pancarta, ningún arco floral, ningún cartel de bienvenida. Salió, y el viento le levantó un mechón de pelo contra la mejilla. «Esto no puede estar bien», murmuró. Dentro del vestíbulo, una mujer de recepción levantó la vista de su portapapeles. «¿Puedo ayudarla?» «Sí», dijo Savannah con voz firme pero tensa. «La fiesta de cumpleaños de los Collins. Salón B. Lo reservé hace una semana». La mujer revisó la lista y sacudió la cabeza. «El Salón B quedó libre esta mañana. Lo han reasignado para un evento corporativo». Savannah parpadeó. «Es imposible. Mi esposo». Se detuvo. «Él pagó todo». «Lo siento, señora». La mujer dijo que la reserva fue cancelada. El reembolso se emitió a la cuenta registrada. Por un momento, Savannah no pudo moverse. Detrás de ella, Clare se movió torpemente, mirando a la gente que se reunía en el pasillo con trajes y credenciales. El sonido de risas flotó hacia ellos, la celebración de alguien más. Entonces, como si la noche hubiera esperado su turno, un mensajero entró por las puertas de cristal con un sobremanila. «¿Señora Collins?», preguntó. Ella se giró, sin aliento. «Sí». Le entregó el sobre, le pidió que lo firmara y se alejó antes de que pudiera preguntar. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había papeles de divorcio y una sola nota escrita a mano. La tinta era oscura, la letra inconfundiblemente suya. «Dijiste que si desaparecía, sería el mejor regalo de cumpleaños que podrías recibir. Feliz cumpleaños». La nota se le escapó de los dedos. Los límites de la habitación se difuminaron mientras permanecía allí inmóvil. Los sonidos a su alrededor eran distantes y equivocados. Clare la llamó por su nombre, pero no respondió. La noche que había construido pieza por pieza, se había derrumbado en una sola frase. Savannah salió del pasillo rápidamente, sus tacones resonando en el cemento mientras se agarraba el borde de su vestido. Las luces de la calle se difuminaban a través del parabrisas mientras conducía, su pulso fuerte en sus oídos, el sobre aún abierto en el asiento del pasajero. Cada palabra que él había escrito la quemaba. La fría precisión de ello. La serena crueldad que no necesitaba gritar. Cuando giró hacia él en la entrada, el haz de luz de sus faros iluminó algo que la hizo pisar el freno de golpe. Sus maletas estaban ordenadamente alineadas junto a la puerta. Cajas apiladas junto a ellas. Sus vestidos doblados en fundas transparentes. La vista la dejó atónita. La luz del porche iluminaba todo lo que poseía. Salió lentamente, la grava crujiendo bajo sus zapatos. El aire nocturno era cortante, con un ligero olor a lluvia. Intentó abrir la puerta, girando la llave con fuerza, pero la cerradura no se movió. Lo intentó de nuevo,
más despacio, presionando su peso contra ella. Nada. Habían cambiado la cerradura. Sintió una opresión en el pecho. Sacó su teléfono y marcó su número. Él contestó al segundo timbre. Por un momento, no pudo hablar. Solo oyó el leve zumbido de su respiración al otro lado de la línea. Luego su voz se volvió tranquila y clara. Espero que hayas disfrutado del regalo de cumpleaños que querías. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. La pantalla parpadeó. Llamada fallida. La había bloqueado. El silencio que siguió fue lo suficientemente profundo como para sentirlo. Se quedó allí, en la entrada, rodeada de su vida en cajas, la noche arreciaba. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y se quedó en silencio. Cargó el equipaje en el maletero, con movimientos bruscos, mecánicos. No pensó, solo actuó. Llaves, contacto, movimiento. Condujo hacia la casa de Clare, la misma calle por la que había pasado incontables veces para almuerzos y fiestas. Cuando su amiga abrió la puerta, Savannah intentó hablar, pero las palabras se le enredaron. Clare salió con los ojos abiertos, vacilante. Sab, es tarde, dijo en voz baja. No puedo. Esta noche no. Daniel está por aquí. La puerta se cerró suavemente y el pestillo hizo un clic definitivo. Savannah se quedó allí parada por un largo momento antes de volverse hacia el auto. Intentó llamar a 2 amigos más, pero nadie respondió a sus números. El tercero cogió el teléfono, balbuceó algo sobre que no estaba en casa y colgó. Condujo hasta un hotel cercano a la autopista, arrastrando su maleta hasta el mostrador bajo la brillante luz estéril. El empleado le pidió su tarjeta. Ella lo deslizó hacia adelante, mirando la pequeña pantalla parpadear. Transacción rechazada. Ella probó con otra tarjeta. El mismo mensaje. Sintió un nudo en la garganta mientras forzaba una pequeña risa. Ejecútalo de nuevo, dijo en voz baja. El empleado lo intentó y luego meneó la cabeza cortésmente. Lo siento, señora. Ella salió nuevamente y las puertas automáticas se cerraron con un silbido detrás de ella. El estacionamiento estaba vacío excepto por su auto bajo la parpadeante luz de la calle. Ella abrió la puerta, subió dentro y se puso el abrigo sobre los hombros. El asiento estaba frío y el aire pesado. Ella se sentó allí mirando a la nada, mientras el sonido de los autos que pasaban la inundaba en oleadas constantes. El sobre descansaba en el asiento del pasajero. Su letra era visible en la tenue luz. Ella lo tomó, lo sostuvo una vez más y luego lo dejó a un lado. A medida que la noche se hacía más profunda, ella apoyó la cabeza contra la ventana. El vaso estaba frío. El silencio era denso. El arrepentimiento llegó lento pero seguro, silencioso, implacable, exacto. Lo que ella había deseado finalmente se había hecho realidad. Él había desaparecido. Y nunca se había sentido más vacía. Cada acción que realizamos, ya sea ira u orgullo, eventualmente escribe su propia lección. Savannah creyó que sus palabras no tenían importancia hasta que el hombre al que le faltaba el respeto las convirtió en su realidad. Su historia nos recuerda que algunos deseos, una vez expresados, no se pueden deshacer y que el silencio puede ser la venganza más ruidosa de todas. ¿Crees que Collins se equivocó al concederle su petición? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.